Uy, no te oigo. Elena, no sé lo que ha pasado, pero ahora he dejado de oírte. Sí, has dejado de irme porque Sí, ya ahora. Vale, vale. todo tuyo. Ah, vale. Sí, empiezo ya entonces. Eh, Sí, sí, cuando quieras. bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y por darme, bueno, pues esta oportunidad de, bueno, pues de mostrar un poco en qué estamos trabajando. Como bien ha dicho Elena, yo soy profesor en la Escuela de Ingeniería de Bilbao, que tiene tres edificios y físicamente pues estoy en el edificio de Portugalete, que es el que podéis ver en la transparencia, y ahí es donde realizo la docencia y la investigación. Aquí es donde se forman pues a los futuros jefes y jefas de máquinas y capitanes y capitanas de la Marina Mercante. Y también tenemos un doctorado interuniversitario. Bueno, sí que me gustaría decir que bueno, pues todos los datos que voy a mostrar hoy pues están enmarcados dentro del grupo de investigación del Gobierno vasco que se llama ITxaSRE y se han realizado en colaboración, bueno, pues con distintas universidades como la Universidad de Mondragón, la Universidad de Málaga y la Universidad de Pamplona en Colombia, ¿no? Y bueno, pues el webinar lo he titulado de esta manera, como ha dicho bien Elena. Luego explicaré mejor a qué llamamos ecocomposites. Y bueno, pues hemos dividido la presentación en cinco apartados. Vamos a hablar de sostenibilidad, de propiedades mecánicas y luego lo vamos a aplicar a un caso práctico, que yo creo que es lo más interesante. Sí que me gustaría decir que, bueno, pues que le he dado a esta presentación un enfoque no demasiado técnico para que yo creo que para que se pueda seguir por todo el mundo y luego en la ronda de preguntas, pues si queréis profundizar en algún tema, dato o demás, bueno, pues lo hacemos. O bien pues tenéis mi email y también mi teléfono, o sea que, ¿vale? Bueno, entonces los materiales compuestos de matriz polimérica de los que voy a hablar, bueno, pues están formados por una matriz termoestable, ¿vale? Una epoxi poliéster. ¿m? Y esa matriz está reforzada con fibras sintéticas, carbono y fundamentalmente vidrio. ¿Por qué vidrio? Bueno, luego veremos por qué el vidrio. Y cuando hablo de vidrio, hablo de fibra larga o tejido, que puede ser mat, unidireccional y bidireccional, ¿no? Estos composites, bueno, pues tienen unas propiedades mecánicas muy buenas, sobre todo en cuanto a resistencia frente a densidad. Entonces, como podemos ver en esta gráfica típica, pues los composites reforzados con fibra de carbono, fibra de vidrio, pues pueden incluso sustituir, de hecho están sustituyendo a los metales en muchas aplicaciones, ¿no? Por esas propiedades mecánicas específicas. Además, consiguen un aligeramiento estructural tan importante en sectores como la automoción, ¿no? Ya que reducen el consumo de combustible y las emisiones. Tienen alta resistencia química y a la corrosión, nos permiten diseños a medida y podemos fabricar grandes piezas con un mínimo de elementos de unión que nos puedan dar futuros fallos, ¿no? El mercado de estos composites, bueno, pues ha crecido exponencialmente. Como se puede ver aquí en esta gráfica de la IEC del 2022, pues prácticamente ha penetrado o su penetración ha aumentado en todos los sectores industriales, ¿no? El más llamativo es en el sector eólico, ¿no? En el sector eólico, en los últimos 10 años ha aumentado 21 puntos y actualmente el 73% de los materiales que se utilizan en el sector eólico son composites. ¿Mm? Bueno, pues ya conocéis las palas de los aerogeneradores. En el sector náutico, bueno, pues también podemos encontrar cascos de fibra de carbono, fibra de vidrio. Y en automoción, bueno, pues también, ¿no? Hay muchas piezas que ya se fabrican con composites. Aquí tenemos el guardabarros de una moto de competición. Pero ¿qué pasa? Bueno, pues tenemos un problema, ¿no? Tanto la matriz como las fibras sintéticas dependen del petróleo
y en su producción, bueno, pues tenemos un elevado gasto energético y por otro lado, después del fin de vida, bueno, pues estamos generando grandes desechos, grandes volúmenes de desechos, ¿no? Entonces, los tratamientos habituales son el vertedero y la incineración. ¿M? Y el reciclado, bueno, pues tiene sus limitaciones, ¿no? Por ejemplo, en las palas de aerogeneradores, pues aparte del gran tamaño que tenemos, una pala tiene una variedad importante de materiales que dificultan su reciclado, ¿no? Tenemos, aparte de la fibra de vidrio de carbono y la resina, pues tenemos madera de balsa, tenemos malla metálica, tenemos una viga de refuerzo. ¿M? Las fibras de carbono también que se rompen también acaban en vertedero y, por ejemplo, los cascos de las embarcaciones, que la mayoría son de fibra de vidrio, pues acaban o bien hundidos o incinerados o abandonados, ¿no? Creo que tengo por aquí un dato que en Europa más o menos se calcula que hay unos 80.000 barcos de fibra de vidrio abandonados. ¿Mm? Entonces, bueno, nos está diciendo la Unión Europea que tenemos que ser sostenibles, ¿eh? Que tenemos que utilizar menos materias primas para generar menos residuos y menos emisiones, ¿eh? Para así cumplir, bueno, pues con los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, pues lo que nos están diciendo es que tenemos que ir hacia un modelo de economía circular, mejorando en los diseños, en la innovación, ¿vale? Bueno, entonces en el caso de los composites tenemos que alargar la vida de los productos, ¿no? Antes de llegar al residuo, ¿no? Aunque muchos son residuos inertes, pero siguen siendo residuos. Y en el caso de los composites, las alternativas más sostenibles para gestionarlos, pues pasan por el reciclado, ¿no? Reciclado que, bueno, tampoco voy a hablar porque ya ha habido varios webinars que hablan de reciclado. En el último MazCon también hubo muchos trabajos, muchas ponencias de reciclado, eh, que tiene sus limitaciones. Reducir el tamaño también es difícil. Buscar una segunda vida, pues aquí, por ejemplo, tenemos pues, una pala de aerogenerador que se está utilizando como hangar para bicicletas en Dinamarca. Bien, lo que pasa que, bueno, tenemos demasiadas palas, ¿no? Podemos llenar Dinamarca entera de hangares de bicicletas, ¿no? Con las palas que tenemos. Entonces, bueno, sí, es un parche, pero no soluciona el problema, ¿no? En el caso de las embarcaciones, por ejemplo, pues en Francia hay un astillero que está reconvirtiendo pues, embarcaciones en viviendas. Pero bueno, eso también luego nos genera otros problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que innovar. ¿M? Tenemos que innovar y una opción es, o nos están diciendo que tenemos que ser más sostenibles, ¿no? Entonces, más sostenibles. ¿Qué es la sostenibilidad? Entonces, eh, ¿cómo podemos decir que un producto que yo voy a diseñar es medioambientalmente sostenible? Entonces, la sostenibilidad como tal no es una medida. Entonces, es decir, que yo no puedo decir que soy una persona sostenible, y tengo una marca de 20 en sostenibilidad. ¿No? Yo puedo decir que soy más sostenible que el vecino, pues porque cuando me ducho gasto menos agua, ¿m? O uso menos envases plásticos, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es comparar, ¿eh? Entonces, pues tenemos lo que se llama el análisis de ciclo de vida. ¿M? El análisis de ciclo de vida, yo creo que ya todos lo conocéis, pues tiene en consideración todas las fases y todas las etapas desde lo que es la materia prima hasta el reciclado de los productos. Y para ello, bueno, pues nos están diciendo, bueno, hay una normativa y que nos dice cómo tenemos que hacer estos análisis. Hay una serie de programas, ¿no? Que están el Sigma Pro, el OpenLCA, que es el que hemos usado, que se alimentan de una base de datos, ¿vale? Nosotros hemos utilizado EcoInvent. ¿M? Y considerando, bueno, pues todas las entradas, todos los residuos, toda la producción y demás,
Pues al final, aquí lo que nos van a decir estos programitas son hasta 18 categorías diferentes de contaminación, es decir, cambio climático, huella de carbono, destrucción de la capa de ozono. Aquí al final tenemos uso de agua, uso de combustibles fósiles. Bueno, y con toda esta información que tenemos de nuestro producto, bueno, pues podemos tener el certificado de declaración ambiental dentro de nuestra categoría. Es decir, que si nosotros queremos o queremos lanzar un nuevo producto al mercado, podemos decir que es más sostenible comparado con otro, ¿no? Entonces, ¿los ecocomposites son más sostenibles? Bueno, cuando hablamos de ecocomposites o también biocomposites o materiales biobasados, hay bastantes definiciones para lo mismo. Son o están formados por bioresinas y esas bioresinas, pues por ejemplo, nosotros hemos trabajado con bioepoxis, la Super SAP. Hay epoxis que son reciclables. Hay también bioresinas termoplásticas de baja viscosidad, ¿no? Aquí ya ha habido un webinar impartido por el CSIC sobre la quelite, ¿no? Estas bioresinas, bueno, pues son más sostenibles, ¿no? Comparadas con las anteriores, ¿no? Con las epoxis tradicionales o políster tradicionales. Generan menos gases nocivos, tienen buenas propiedades mecánicas. Inconvenientes, el porcentaje bio es limitado. ¿Por qué digo esto? Bueno, por ejemplo, la Super SA, que es una de las que más hemos utilizado, pues el 65% es de origen bio, pero el 35% ya no, ¿no? Mayor precio que las tradicionales. Seguro que alguien luego me preguntará por el precio, el coste, ¿no? La Super SA, por ejemplo, es un 60% más cara que la poliéster, ¿no? Y limitada reciclabilidad. Bueno, las que son epoxis, bueno, pues una vez que se curan, pues son termoestables, ¿vale? No las podemos reciclar, ¿no? Y luego las fibras naturales que voy a considerar como refuerzos, pues son de origen vegetal, son tejidos bidireccionales o tipo mat, como el cáñamo que podéis ver en la figura, de origen mineral, como el basalto, también se considera una fibra natural, y también tenemos fibras naturales de origen animal, como es la lana de oveja. Entonces, estas fibras naturales pues tienen baja densidad, por lo tanto nos dan buenas propiedades mecánicas específicas. Una propiedad súper importante, sobre todo en automoción, y ese es que son aislantes térmicos y acústicos. Por supuesto, es un recurso renovable y sostenible y de fácil manipulación. Por otro lado, pues inconvenientes, elevada absorción de humedad, hay un problema con la adhesión con la matriz y bueno, luego pues hay que tener un poco de cuidado con las temperaturas de procesado, ¿no? Vale, ya están entrando en el mercado las fibras naturales con bastante fuerza. En los últimos, aquí veis, el mercado de los composites reforzados con fibras naturales ha crecido un 11,8% en los últimos 6 años. Y ya nos encontramos en el mercado. Bueno, sí que me gustaría decir que hay una alianza europea para potenciar el lino y el cáñamo europeos. Y ya están saliendo, bueno, pues piezas interesantes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un Porsche con el capó y el salpicadero de fibra de lino, ¿no? Este pie de mesa que podéis ver también está fabricado con fibras naturales. En el sector del ocio también están penetrando bastante, ¿eh? Aquí tenemos una pala de pádel que se está fabricando también con fibras naturales. En el sector náutico, que hoy vamos a hablar bastante, también se están fabricando embarcaciones o partes de embarcaciones en fibra natural. Y aquí lo que he puesto es una tabla de surf. Bueno, la he puesto para dar un poco pues, de propaganda. Aquí hay unos alumnos que han montado una empresa que se llama Agura y ya han vendido a Tailandia. Acaban de mandar 2 tablas de surf de basalto. Bueno, pues parece que con buenos resultados.
Vale, entonces la pregunta es, bueno, ¿podemos sustituir con los composites reforzados con fibras naturales a la fibra de vidrio? Bueno, no sé lo que vuestra idea, no sé cuál será. Eh, entonces, desde dos puntos de vista lo vamos a tratar. Uno es la sostenibilidad. Bueno, pues son más sostenibles que la fibra de vidrio MAT, por ejemplo. Pues aquí tenemos la huella de carbono de la fibra MAT y a la derecha pues tenemos las fibras naturales tienen menos huella de carbono y si consideramos la fase de producción, ¿eh? La planta absorbe CO2, entonces tenemos incluso una huella de carbono negativa, ¿no? Bueno, la huella de carbono de la fibra de carbono, valga la redundancia, es eh, muy, muy superior, ¿no? Vale, entonces, ¿son más sostenibles? Sí, en cuanto a huella de carbono. ¿Mecánicamente pueden sustituir a la fibra de vidrio? Bueno, pues aquí esta gráfica, aquí podéis ver en el eje X el módulo de Young, es decir, la rigidez frente a la densidad, y en el eje Y la resistencia frente a la densidad, es decir, propiedades mecánicas específicas. Entonces, no sé si podéis ver, aquí está el flax, es el lino, el cáñamo, el yute, ¿vale? Y aquí en verde tenemos a la fibra de vidrio. O sea que estamos bastante cerca de poder competir con en propiedades mecánicas específicas. Perdón. Por supuesto, estamos lejos del carbono y del Kevlar, ¿no? Y de la aramida. Pero bueno, parece ser que podemos competir, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que vamos a proponer? Bueno, pues analizar un caso práctico y en este caso, bueno, pues aquí en el País Vasco hay una empresa que se llama Silenis. ¿Eh? No le voy a dar al enlace a la página web porque antes no ha funcionado bien. Entonces, bueno, aquí lo que hace Silenis es diseñar y poner en el mercado unas embarcaciones, como podéis ver, navegación silenciosa, sencilla y sostenible. Estas embarcaciones tienen menos de 5 metros de eslora, por lo tanto, no hace falta ningún tipo de titulación náutica para pilotarlas, ¿vale? Entonces las podemos pilotar perfectamente, son muy fáciles de manejar, son embarcaciones eléctricas con un propulsor azimutal que nos permite girar o maniobrar fácilmente y con baterías que se pueden enchufar para recargar cuando estamos en el pantalón. ¿Mm? Entonces estas embarcaciones, aquí tengo este vídeo, creo que sí se ve. Para que veáis un poco, la embarcación es una embarcación pequeñita y se dice que está diseñada para aguas abrigadas, es decir, que no tengamos mucho oleaje, ¿no? Tenemos, aunque aquí la foto es de la imagen superior, estamos en mar abierto, en la desembocadura del Urdaibai, pero no están preparadas para grandes oleajes, ¿no? Entonces, bueno, pues ya veis, ¿eh? Es una embarcación sencilla, pero el casco, ¿de qué material es? ¿De qué pensáis que es? Pues poliéster y fibra de vidrio. ¿Vale? Entonces lo que proponemos en este análisis del caso práctico es fabricar el casco también con material más sostenible, con fibras naturales y bioresinas. ¿Vale? Bueno, lo voy a parar. Podéis acudir a la página web para ver más vídeos. Entonces, lo que vamos a hacer, como he dicho antes, para decir que somos más sostenibles, tenemos que hacer un análisis comparativo. ¿Mm? Entonces, lo que hemos hecho es aplicar la metodología internacional. Hemos utilizado el software OpenLCA, pues es un software abierto con una base de datos. El alcance es de la cuna a la tumba, es decir, que consideramos desde, bueno, pues todas las fases desde las materias primas hasta el vertedero, en este caso, y el uso es de 25 años. Vale, entonces, en el caso de la embarcación de fibra de vidrio, que es la que actualmente se está fabricando, bueno, pues el inventario sería este, ¿no? Tenemos todos los materiales, ¿m? Los introducimos en el OpenLCA con la base de datos, el vidrio mat, el poliéster. ¿Eh? Consideramos, súper importante también, consideramos el transporte. ¿El transporte de qué? Bueno, pues de estos materiales
a la empresa que nos la va a fabricar, al taller. ¿Mm? En este caso se ha fabricado mediante laminación manual, ¿vale? Entonces, bueno, pues también se consideran pues, todas las emisiones en el proceso de curado de la resina y todos los residuos sólidos que básicamente en laminación manual pues es la resina que ha sobrado que se ha curado, ¿no? Que va a vertedero. Vale, ya tenemos el casco en fibra de vidrio y lo transportamos de la fábrica a la empresa donde se realiza el embalaje también, donde se realiza el ensamblaje de todo el sistema de propulsión, los sistemas de navegación, ¿vale? Ya para vender al cliente. ¿Vale? Tenemos en cuenta la energía consumida durante esos 25 años y el fin de vida en este caso es el vertedero. ¿Vale? Entonces vamos al siguiente, embarcación con fibra de lino. Bueno, pues el inventario ciclo de vida, lo mismo, consideramos todos los materiales. En este caso la fibra de lino la traemos de Francia, ¿no? Y la bioepoxi de Cataluña, ¿vale? Entonces consideramos todos los transportes. Hemos considerado infusión a vacío. ¿Por qué infusión a vacío para fabricar el casco con fibras naturales? Bueno, pues ¿por qué? Pues porque controlamos mejor el espesor, ¿no? Ya veremos la importancia que tiene el espesor. El espesor del casco lo controlamos mejor por infusión a vacío, entonces ya tenemos que calcular o introducir en el sistema, en el análisis de ciclo de vida, la energía de la bomba de vacío y los residuos sólidos. En este caso sí que generamos más residuos sólidos porque tanto la bolsa de vacío y todos los tubos, que es el peel play y demás que se utilizan en la infusión a vacío, pues nos generan unos residuos sólidos que van a vertedero. Bueno, entonces ya tenemos el casco en fibras naturales y igual que en el caso de la fibra de vidrio, pues lo llevamos a hacer el resto del montaje del sistema de propulsión, navegación y demás. Esta parte final sería igual, ¿vale? Entonces, hacemos la comparativa y como hemos visto antes, estos programas nos dan hasta 18 categorías de impacto ambiental, ¿vale? Yo he puesto aquí unas cuantas, las que más significativas he pensado, he creído convenientes. Por ejemplo, el AP es la acidificación. Aquí podemos ver, esta es la variación de propiedades. Fabricando con composites reforzados con fibras naturales, disminuimos el AP, que es el responsable de la lluvia ácida, un 39%. ¿Eh? La eutrofización reducimos un 55%, ¿eh? Es la cantidad de nutrientes en el agua, ¿no? El calentamiento global se reduce un 43%. El uso de combustibles fósiles un 46%. La toxicidad en humanos un 61%. La ecotoxicidad acuática también se reduce un 50%. En cambio, lo que tenemos aquí es un aumento significativo de la ecotoxicidad terrestre. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues que las plantas, el cultivo de fibras naturales, pues requieren el uso de pesticidas, ¿no? Aquí está registrado el uso de pesticidas. Pero bueno, considerando o la mayor parte de las categorías de impacto, podemos decir que la embarcación fabricada con composites reforzados con fibras naturales es más sostenible que la embarcación actual de fibra de vidrio, ¿vale? Entonces, bueno, ahora vamos a ver mecánicamente. Mecánicamente damos el OK, pues lo vamos a ver, ¿no? Lo que hemos hecho es fabricar laminados. Hemos fabricado laminados con las distintas fibras naturales. Hemos fabricado, para obtener probetas, hemos utilizado infusión con vacío. Algo que no he comentado es que, bueno, pues que las fibras naturales se pueden utilizar en los mismos procesos de fabricación que la fibra de vidrio. Es decir, que podemos hacer infusión con vacío, podemos hacer RTM con fibras naturales, podemos hacer, por ejemplo, el pie de mesa que hemos visto antes está hecho con braiding, filament winding, pultrusión. Bueno, alguien me puede decir, bueno, pultrusión con ultravioleta, no. No, bueno, vale. ¿Por qué? Bueno, pues que las fibras naturales no son transparentes como la fibra de vidrio, ¿vale?
Y encima la ventaja es que las fibras naturales son menos agresivas tanto con el operario como con la maquinaria. La fibra de vidrio, bueno, pues se come la herramienta muy fácilmente, la fibra natural no. ¿Eh? Y también podemos conseguir eh, laminados con solo un material, por ejemplo, yute con la bioepoxi. Podemos hibridar, podemos conseguir combinación de materiales naturales, como por ejemplo el FWL, que le hemos denominado a un laminado híbrido de lino y madera. ¿Mm? Podemos combinar el basalto con el lino o con el yute, o incluso podemos fabricar materiales tipo sándwich, en este caso con un núcleo de PET reciclado. Vale, entonces estos materiales, estos laminados reforzados con fibras naturales, como van a estar, o nuestro objetivo es que sustituyan a la fibra de vidrio en una aplicación tan complicada, entre comillas, como es una embarcación que está en contacto con agua de mar, pues lo que decidimos fue estudiar estos materiales durante 6 meses. ¿Qué pasa durante 6 meses sumergidos en agua de mar? Vale, entonces aquí lo que tenemos en la Universidad del País Vasco hay unas instalaciones en la playa de Plencia que cogen agua de mar, creo que son 300.000 litros al día de agua de mar con un reciclado continuo. Y aquí en estas piscinas de 20 metros cúbicos sumergimos un cubo, como podéis ver aquí, al que le abrimos una ventana donde pegamos los laminados de ecocomposites o biocomposites. ¿Por qué solo por una cara? Bueno, pues igual que en un casco de una embarcación, solo hay una cara que está en contacto directo con agua de mar. ¿Vale? ¿Por qué 6 meses? Bueno, pues a partir de 2 meses se supone que el material está ya saturado de humedad y lo tuvimos más tiempo de abril a octubre porque es un periodo de máxima bioactividad marina. Vale, entonces hicimos la caracterización físico-mecánica, tanto antes como después, ¿no? Hicimos flexión 3 puntos, tracción, impacto, miramos las propiedades al microscopio electrónico, las superficies de rotura, perdón, y hicimos también inspección por ultrasonidos para caracterizar el daño. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí he puesto solo datos de 3 materiales. El FFRB es el, el biocomposite de lino, el JFRB es de yute y luego tenemos el híbrido de lino y madera. Entonces, aquí en la gráfica lo que podemos ver son las variaciones de propiedades después de 6 meses en agua de mar. ¿Mm? Por ejemplo, la rigidez a flexión, el módulo elástico a flexión cae en el lino un 23%, en el yute un 25%, ¿vale? En el FW un 11%, ¿vale? La rigidez o la resistencia, perdón, a flexión también cae. Y bueno, pues tenemos en cambio tenemos un aumento de la elongación a rotura, ¿no? Más acusado en el lino. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que debido a una plastificación del material, bueno, pues es capaz de aguantar más antes de partir, ¿no? Tiene más ductilidad. Vale, aquí atracción. Atracción. Lo mismo. Después de 6 meses, aquí podemos ver que el módulo de Young cae en una menor medida que las propiedades a flexión. En el lino un 6% de pérdida de rigidez. En el yute menos. ¿Por qué menos? Bueno, pues si miramos bibliografía, nos dicen que el yute tiene menos celulosa, absorbe menos humedad, entonces, bueno, la caída o la rigidez, la pérdida de rigidez es menor. En el FWL también es un 4%. La resistencia, pues también en el lino cae un 5%, mucho menos en el yute. En el FWL tenemos un 5% de caída y la elongación a rotura, debido a la plastificación que hemos comentado, bueno, pues aumenta en este caso en los 3 materiales. ¿Vale? Bueno, al microscopio electrónico hemos observado las superficies de rotura. Bueno, no es fácil
caracterizar o interpretar las superficies, o mejor dicho, las imágenes SEM. Pero bueno, aquí lo que vemos es que esa mala adhesión que hemos comentado entre la fibra natural y la resina, pues se puede ver aquí, ya que la superficie de rotura parece que hay un desgarramiento, ¿no?, de la fibra. En cambio, después de 6 meses en agua de mar, podemos observar que hay un hinchamiento, ¿no? Absorbe humedad la fibra, se hincha y hay una mayor fricción con la resina, y por eso pues puede eh, romper más tarde, ¿no? Puede haber un mayor alargamiento a la rotura. Lo mismo con el yute, y sí que es curiosa, o sí que son curiosas las imágenes SEN bueno, pues del laminado con madera, ¿no? Aquí podemos ver la estructura celular de la madera. Esas celdillas que tiene la madera, bueno, pues parece ser que se llenan de resina y hacen un poco de barrera frente a la absorción de humedad por parte pues, de la fibra, que en este caso es fibra de lino. Vale, entonces, bueno, ya hemos caracterizado estos nuevos materiales, pues vamos a diseñar la embarcación, ¿vale? Pues entonces, para diseñar la embarcación tenemos que ir a la normativa. Entonces, la normativa que nos dice cómo tenemos que construir es esta de aquí. UNE en ISO es del año 2020, pequeñas embarcaciones, construcción de cascos y escantillones. Bueno, pues vamos a aplicar la normativa. Entonces, para ello conocemos las características hidrostáticas del casco. La eslora, como hemos dicho, es menor de 5 metros, la manga, el calado, esta navega a 9 nudos, ¿vale? 4,6 metros por segundo. Y bueno, pues según la normativa, la ISO, aplicamos todas las fórmulas. Es muy curiosa esta normativa de diseño de embarcaciones. Hay una serie de fórmulas, aplicamos las fórmulas y nos dice que los fondos, es decir, por debajo de la línea de flotación, la presión que tiene que soportar la embarcación es de 7 kilopascales, ¿no? Y en los laterales y en la cubierta de 5. ¿Vale? Nos vamos a la parte de las propiedades mecánicas de los materiales y bueno, pues tenemos aquí la fibra de vidrio tipo MAT con sus propiedades, las introducimos en las fórmulas correspondientes y nos dice, bueno, pues que tenemos que fabricar nuestra embarcación con un espesor de 3,5 milímetros como mínimo, ¿vale? En fibra de vidrio, ¿vale? Entonces, bueno, la norma del año 2020 ya considera los elementos finitos como un método adecuado de diseño, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho es, bueno, pues, modelar el casco por elementos finitos. Hemos introducido, bueno, pues ese espesor que hemos calculado con esas propiedades de la fibra de vidrio y, bueno, pues hemos visto la distribución de esfuerzos del casco de fibra de vidrio, ¿no? Y bueno, pues parece ser que el esfuerzo máximo que tiene que soportar o que va a soportar es de 79,5 megapascales. ¿Vale? Y la fibra de vidrio pues tiene hasta 112 megapascales de resistencia. Entonces tenemos un coeficiente de seguridad de 1,4. ¿Vale? Entonces con este coeficiente de seguridad pues vamos a aplicar nuestros materiales, nuestras propiedades. ¿Eh? Con este coeficiente de seguridad, por ejemplo, en el caso del yute, aplicamos la normativa y ya de 3,5 nos dice que tenemos que subir a 4,7 para conservar este mismo coeficiente de seguridad. Eso nos implica un aumento del peso del casco del 11%. ¿Vale? Pero bueno, podemos construirlo. También tenemos datos con el lino, como no lo hemos publicado, no lo he puesto aquí, pero con la fibra de lino, que es más técnica que la de yute, pues el espesor sería algo inferior incluso que la del mat de fibra de vidrio. Sería alrededor de 3,3, 3,2 milímetros de espesor y reducimos el peso de la embarcación de lino respecto a vidrio en un 13%.
O sea que es interesante. Podemos fabricar con fibras naturales e incluso reducir el peso de la embarcación del casco en este caso. Entonces, bueno, somos más sostenibles y mecánicamente cumplimos la normativa, entonces podemos fabricar la embarcación con fibras naturales y bioresinas, ¿vale? Entonces, vale, la fabricamos. Vale, ¿por qué he puesto aquí impacto? Bueno, nosotros fabricamos, bueno, seguro que alguien me dice qué diferencia hay en precio, luego lo comentaremos. Entonces tenemos nuestra embarcación nueva, más sostenible, eléctrica, ¿vale? Cumple la normativa, entonces vamos navegando y imaginaros que vamos por la ría de Bilbao y está bajando un tronco. Viene un tronco a, bueno, 1 metro por segundo, que puede ser la velocidad de la corriente. ¿Y, y qué hacemos? Estamos tranquilos, no sé, un tronco a 1 metro por segundo, si pesa 40 kilos, serían aproximadamente 20 julios. Un impacto de 20 julios, nuestro casco de fibra de vidrio aguanta y nuestro casco de lino, no sé qué pensáis. Yo por si acaso me daría la vuelta, ¿eh? O intentaría esquivar ese tronco, ¿no? Curiosamente, la normativa no dice nada de impacto, ¿no? Entonces, nosotros hemos construido una embarcación legal, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, vamos a ver, estos materiales cómo se comportan a impacto, ¿eh? Entonces, aquí he puesto un par de vídeos porque, bueno, este ensayo impacto igual todo el mundo no lo conoce. Es un impacto, a ver si me deja ver el vídeo. Impacto se llama biaxial porque el impacto se da en dos ejes, ¿vale? Entonces es una máquina que tiene un impactor que cae desde una cierta altura. Ahí tenemos la probeta, ¿vale? Y ahora va a caer un impactor con una energía determinada. En este caso, 20 julios. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, abajo ya está, ¿no? Impacto con perforación, ¿no? Entonces, con 20 julios, esa probeta está, ahora, cuando se abra la mordaza lo veremos. Esa probeta está perforada, ¿vale? Entonces la máquina nos da unas curvas de fuerza frente a tiempo, integrando obtenemos la energía. ¿Mm? Vemos que el lino está perforado a 20 julios, el yute también. En cambio el fique, que es una fibra natural colombiana, bueno, pues ha aguantado el impacto de 20 julios. Aquí tenemos otro vídeo, en este caso, que sería lo ideal, es que impacte y rebote. Eso quiere decir que el material aguanta perfectamente, ¿no? Entonces, lo que queremos obtener es el perfil energético del material. Eso nos va a decir cuándo se perfora, que es a partir del punto C, que se llama umbral de penetración. Entre el punto B y C ya tenemos, digamos que el impactor ha quedado adherido, no ha perforado el material, pero está adherido, ya no aguantaría más. Y lo ideal sería que nuestro material en el impacto estuviese en la zona AB, es decir, que hay rebote, o sea, que el material aguanta estructuralmente sin problemas, ¿no? Y parte de la energía de impacto la manda, bueno, pues al impactor en forma de rebote. Con el vidrio, ¿qué pasa con el vidrio? Bueno, pues una embarcación de fibra de vidrio, bueno, los que habéis trabajado con vidrio sabéis que aguanta muy bien el impacto, ¿vale? Entonces aquí tenemos el perfil energético del vidrio mat, ¿vale? Entonces a 10 julios apenas hay daño, básicamente en la resina. A 30 julios, ¿vale? También tenemos daño, pero el material sigue estructuralmente, bueno, sin ningún problema. Y sí que a 60 julios ya hay perforación. ¿Mm? Entonces, bueno, bueno, sí que tengo que decir que estos ensayos están hechas con la misma resina, para comparar solo las fibras. ¿Mm? Después de 6 meses, prácticamente es igual, ¿eh? La fibra de vidrio 6 meses en agua de mar, bueno, ni se entera, ¿eh? La fibra de vidrio en agua de mar tiene otros problemas, que es la ósmosis.
pero no hay una degradación estructural. Vale, y en esta tabla aquí podemos ver estos 57 julio es el umbral de perforación del mat seco y después de 6 meses 58, o sea, mejoramos un poquito. Mm. Vale, 57, 58, ¿dónde estamos con las fibras naturales? Para mismos espesores, estamos hablando de 3,5 milímetros el lino, que mecánicamente se puede fabricar con 3,5 milímetros de espesor esa embarcación. ¿Dónde estamos? Bueno, pues aquí con 10 julios, aquí tenemos ya un daño importante. Este es el daño típico de un tejido bidireccional. Aquí tenemos el impacto, la zona del impacto y el daño se extiende concéntricamente. A 17 julios ya estamos en la zona eh, de penetración. El impactor se ha quedado adherido. Y ya en esta zona, ya 20 julios, estamos perforados. Ya aquí nos entra agua. Tenemos una vía de agua, ya podemos ponernos los chalecos. ¿Vale? Después de agua de mar, bueno, pues ya hemos visto que hay una plastificación, el material es más dúctil, aguanta más. Aguanta más. Aquí tenemos 25 julios. Y el material está perforado. ¿Vale? O sea, 18 es el umbral de perforación con el lino seco, subimos a 24 después de 6 meses. Vale, ¿qué pasa con el yute? Bueno, pues el yute algo menos. También a 3 julios tenemos ya algo de daño, 10 julios ya tenemos bastante daño. Aquí podemos ver la cruz típica, ya que el material está ya al límite. Y ya a partir de este punto C, incluso a 20 julios ya tenemos perforación, ¿no? La curva aumenta un poco, se desplaza hacia valores superiores debido a esa plastificación que estamos comentando. Aquí tenemos los valores. Ya estamos 13, 14 julios, el umbral de perforación. Es decir, que el tronco ese ya nos hace una avería, ¿no? El FWL es el laminado de madera con lino. Bueno, pues aquí el material seco, aquí podemos ver a 10 julios, ¿vale? El impacto a 12 julios, el daño tiene la dirección o coge la dirección de la beta, ¿vale? A 20 julios ya estamos perforados, ¿no? Después de 6 meses, esa plastificación hace que el daño esté más localizado, no es como en el caso anterior, que se desplaza en la dirección de la beta, pero estamos en valores parecidos al YUTE, 13, 14, 15 julios como umbrales de perforación. ¿Vale? Bueno, entonces ya que compraríamos esa embarcación de fibra de lino, bueno, sí, lo que pasa es que o de fibra de yute, tenemos que ir a mayores espesores o tenemos que hibridar con otras fibras, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos probando con el basalto y el basalto aguanta muy bien a impacto. Nos podríamos fabricar un casco híbrido, lino o yute basalto, o incluso material sándwich, con el núcleo ese que hemos comentado de PE reciclado, que encima le añade más flotabilidad a la embarcación. Entonces, como conclusiones, bueno, pues el uso de ecocomposites es más sostenible. Incluso podemos reducir la huella ambiental si tenemos materias primas de proximidad. Ese lino, en vez de comprarlo en Francia, o el yute en la India, pues si lo tenemos más cerca, pues mejor, ¿no? Para reducir esa huella de carbono del transporte. Mecánicamente también podemos sustituir a la fibra de vidrio mat, ¿vale? Pero hay que estudiar bien, bueno, pues en el caso de que tengamos solicitaciones de impacto, pero podemos hacer combinación de fibras para hacer diseños a medida, ¿vale? Y bueno, pues no hay pérdidas significativas después de 6 meses en agua de mar. Tened en cuenta que si además le añadimos una pintura anti-fouling y una serie de gel coats y aditivos ultravioleta, pues también mejoraríamos esas pérdidas que podamos tener, después de un tiempo en agua de mar. Si queréis ampliar la información, por supuesto, aparte de escribirme, pues aquí tenéis varios artículos que hemos publicado. También hay una tesis doctoral.
Y bueno, pues no sé, esto ha sido todo. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y bueno, pues todas las preguntas que me queráis hacer. No sé si me he alargado, no sé cuánto he tardado, pero bueno, creo que tenemos tiempo, ¿no? Elena. Bueno, Alberto, primero muchas gracias por este webinar tan interesante y en cuanto al tiempo, perfecto, 3 cuartos de hora, o sea que se Vale. nota que eres profesor y que, y que has medido muy bien el tiempo. Ya, Pues ya estamos de nada, las caras. pasamos a... Están aquí, ¿eh? Están Sí, aquí. Como sí. puedes ver abajo, están ahí los participantes. Tenemos un par de preguntas, así que si te Dejo parece, de, comenzamos, dejo de ¿vale? compartir, así veo las preguntas. Vale. Ujú, Luciano Ángel, gracias Luciano por escribir la pregunta 2 veces, ujú, comenta, realizamos la producción de estructuras de plástico reciclado con incorporación de fibra de vidrio ujú. y tenemos que cumplir con pruebas de ruptura y flexión. Utilizamos hilos de fibra y queremos reducir la huella. Y la pregunta ¿es posible llegar a cumplir con las prestaciones de la fibra de vidrio con las fibras naturales? Bueno, de eso ha tratado un poco el seminario, ¿no? O el webinar. En principio, sí. También, no sé, bueno, sí que es verdad que hay fibras de vidrio, hay tejidos que son muy técnicos. Igual ahí no, pero bueno, el vidrio mat, como hemos visto, sí que podemos sustituirlo con fibras naturales, ¿no? Igual habría que ver el ejemplo con un poco Un más detalle, concreto, ¿no? eso Sí. es. No sé si se refiere al hilo solo o... Sí, Luciano, si estás ahí y puedes un poco especificar más tu pregunta, pues te lo agradeceríamos, ¿vale? Eh, la segunda pregunta es de Ezio Moschiati. Dice, respecto al periodo de envejecimiento, ¿los resultados estuvieron en la línea de las previsiones que habíais hecho? ¿Y qué método usasteis para estas previsiones? No, simplemente lo que hicimos, bueno, como explica un poco ahí en la presentación, no teníamos ninguna expectativa. De hecho, yo creo que los resultados han sido mejores de lo que esperábamos, ¿no? Porque además, si habéis visto en ese cubo que fabricamos para sumergirlo, esas placas estaban desnudas, es decir, que no tenían ningún tipo de pintura. El fabricante de la resina nos dijo que teníamos que haber añadido algún protector ultravioleta, porque perdió color. Entonces, digamos que con el material desnudo, entre comillas, tuvimos muy buenas propiedades. O sea, no hay pérdidas significativas después de 6 meses. ¿Mm? Eh, si encima añadimos pintura anti-fouling, pues esas pérdidas van a ser menores, ¿eh? De hecho, es lo que hemos usado, lo que hemos hecho ahora. Ahora lo que hemos usado es una pintura comercial, hemos pintado las placas, las hemos sumergido también en el pantalón donde tenemos el barco escuela y las propiedades, la verdad es que son bastante buenas. Mm. No sé si he contestado, me quería preguntar algo más, Sí, más concreto. había más preguntas dentro de la pregunta general de Ezio, pero he preferido partirlo en dos, ¿vale? Por una parte estaban esas dos preguntas que ya has contestado y también preguntaba si había habido probetas intermedias y si Ujú. encontrasteis fenómenos de sobreenvejecimiento. En concreto, entre paréntesis, dice si encontrasteis que hubo alguna progresión de deterioro de las probetas más allá del punto en el que se saturaron. Bueno, por eso las sumergimos 6 meses. Lo que dice la bibliografía es que a partir de 2 meses ya está saturado. Entonces dijimos, bueno, pues las vamos a tener 6, a ver qué pasa. ¿Mm? Entonces, bueno, y 6 meses además de abril a octubre, que es cuando los biólogos dicen que hay más actividad en el agua de mar. ¿Mm? O sea, que más ataque han sufrido las probetas. Entonces, la verdad es que en ese sentido, o sea, el comportamiento ha sido muy bueno, o para mí, por lo menos, creo que las pérdidas de propiedades, tanto a flexión como a tracción, han sido menores de las que esperábamos, ¿eh? Y a impacto incluso hemos mejorado, ¿no? Mm. No sé si le contesto
o, bueno, si me quiere preguntar algo más concreto, pues también me puede escribir. ¿Mm? Vale, os recuerdo a todos, por favor, que es importante que escribáis las preguntas donde os aparece preguntas, ¿vale? La razón, bueno, muchos de los que estáis aquí habéis venido a más de un webinar, pero para los que no, la razón es muy sencilla. Cuando acabamos el webinar, desde Zoom, podemos tener acceso a estas preguntas y le pasaremos estas preguntas detalladas con vuestros correos electrónicos de aquellos que preguntéis a Alberto para que él pueda ampliar la respuesta, etcétera, ¿vale? Si se quedan en el chat las preguntas, pues además de que nos resulta un poco más complicado para gestionarlas, pues Zoom no nos da la oportunidad de descargar los chats. Tampoco queremos saber lo que os contáis entre vosotros, ¿vale? Así que por favor, los que hayáis escrito en el chat, formular la pregunta en la zona de preguntas. Muchas gracias. Sí que estoy leyendo, Claudia Caro me está preguntando a ver si hemos hecho pruebas con otras fibras. Sí, vamos por orden, ¿vale? Ah, Tenemos a Juan Valencia, que te pregunta por el sizing. Dice si es necesario algún tipo de sizing con alguna o todas las fibras resinas, las combinaciones que nos has mostrado. ah, ¿qué es eso del sizing? Ahí me pillas. Normalmente todos los tejidos, todos los refuerzos llevan un sizing Un para mejorar aditivo. la adhesión Ah, vale, de vale. la fibra de vidrio Vale. a la resina, ¿vale? Ujú, Normalmente son silanos. ya. Esto Bien. normalmente lo hace directamente el fabricante Ajá. de los tejidos, ¿vale? Pero en ocasiones también el fabricante de la pieza también puede modificar químicamente esos refuerzos o esas fibras. Ujú. Entiendo que no habéis hecho nada en cuanto a este tema. Es para Sí, mejorar la adherencia sí, sí, sí. entre el refuerzo y la resina. Sí, sí, de hecho, bueno, nosotros no somos químicos, entonces no añadimos nosotros ningún aditivo para mejorar. Sí que he visto en bibliografía que hay aditivos y tal. Sí que es verdad que utilizamos una fibra de lino de una empresa que ya desapareció, que sí que tenía un aditivo para mejorar, o sea, la fibra de lino ya te venía con el aditivo para mejorar la adhesión con las epoxis, ¿vale? Y lo utilizamos, pero la verdad es que no vimos diferencias con la fibra natural o vegetal sin ese aditivo, ¿vale? Entonces, bueno, pues hemos intentado evitar, o mejor dicho, hemos trabajado con fibras naturales sin ningún tipo de aditivo. ¿Mm? Sí, fibras naturales que tú puedes comprar que son Eso comerciales hoy es. por hoy y que ya estarán preparadas. Vale. Pasamos a la pregunta de Claudia, que era la que querías ver tú hace un segundo. Dice, Vale. ¿se han hecho pruebas con otros tipos de fibras naturales, como las minerales o animales? ¿Crees que el resultado podría ser tan positivo como con las fibras vegetales? No sé a qué fibra animal se refiere, la verdad. Bueno, con fibras animales no hemos utilizado, puede ser lana de oveja y demás, ¿no? Minerales sí, basalto he comentado antes, sí que hemos hecho hibridación lino-basalto, yute-basalto y muy bien, ¿eh? Bueno, de hecho la tabla de surf que he comentado que han fabricado estos chicos tiene basalto y se comporta muy bien frente al agua de mar. Y encima mejora mucho las propiedades mecánicas, ¿vale? Entonces es el híbrido basalto fibra natural vegetal, porque el basalto también es fibra natural, tiene muy buenas propiedades mecánicas y es bastante prometedor, ¿eh? Otra cosa es el precio. Lo raro es que nadie me haya preguntado por el precio, pero bueno, vale. No hemos acabado. Vale, pues. Sí que suele Pero ser la bueno, primera pregunta, ¿no? depende de los foros. Este foro ya sabes que es un poco técnico Ya, ya, ya. y Aquí entonces no sobra el dinero. el precio importa menos. Bueno, gracias Claudia. Pasamos a Francisco Andreoli. Dice, ¿qué tipo de tratamiento superficial o modificación de una malla de fibra de vidrio podría ser necesario para mejorar, bueno, entramos en el tema del sizing, para mejorar la adhesión entre la fibra y la matriz plástica reciclada, maximizando las propiedades mecánicas como la tracción y la flexión? Ujú. Pues es un Sí, tema que no habéis abordado, ¿no?
Ya, eso utilizamos las fibras tal y como nos las venden, o sea, no hacemos ningún tipo de modificación química. Ujú. Francisco Andreoli, no sé de qué empresa o entidad provienes, pero este tema seguro que en el próximo MatCom, que se celebrará en 2025 en Barcelona, seguro que ahí la Universidad del País Vasco viene con novedades a contárnoslas, ¿vale? Francisco López dice, hola Alberto, has nombrado procesos de fabricación con fibra seca, pero ¿podrías reemplazar también a las fibras en prepregs? Pero podría reemplazar también las fibras en prepreg. Bueno, de hecho ya hay prepreg de fibras naturales, ¿no? Entonces, y me gustaría probarlas, la verdad, ¿eh? Hay prepreg de lino y de hecho creo que el capó del Porsche está hecho con ese prepreg de lino. ¿Mm? Entonces, bueno, pues sí que hay. Si puede sustituir hombre, a la fibra, al prepreg de carbono, desde luego que no, pero, pero sí que ya hay prepreg de fibras naturales. ¿Mm? Y se pueden curar, por supuesto, también en autoclave, ¿mm? Controlando la temperatura, por supuesto. Ujú. Fenomenal. Tu colega María Suncantera te dice gracias por el Ujú. webinar, ha sido muy interesante. Quizás no he entendido bien, pero has comentado que el mat de vidrio puede tener huella negativa. ¿Es correcto? No. Huella Dice, negativa, sí. Le contesto. eh, bueno, si quieres acabamos de leer Sí, sí. o... Tengo una duda en relación a la diferencia entre el mat y el unidireccional. ¿Se refiere únicamente al tamaño de fibra, la orientación, aleatoria o no? En ocasiones he leído fibras naturales mat unidireccionales. ¿Es correcto o es un contrasentido? No, lo que he dicho que tenía huella negativa es la fibra natural, ¿no? Porque la planta en su crecimiento absorbe CO2, ¿no? El mat, no, el mat de vidrio, la huella parece que era 1,8 kilogramos por kilogramo de material o algo así. O sea, no tiene huella negativa, ¿eh? Tiene bastante. Y luego, bueno, el tamaño de la fibra. No, la mata unidireccional es la orientación de la fibra. O sea, mat son fibras relativamente largas y desorientadas. Es un tejido, pero con la fibra desorientada. Y el unidireccional, la fibra está orientada en una dirección, ¿no? Entonces, si nosotros queremos una aplicación en la cual que vaya a trabajar en esa dirección, pues sería perfecta la fibra. Pero el mat es eso, fibra sin ningún tipo de orientación aleatoria. En ocasiones he leído fibras naturales mat unidireccionales. Sí. Aquí tenemos, por ejemplo, un lino unidireccional, ¿no? También hay tejido unidireccional, bidireccional y mat, igual que con la fibra de vidrio. Ujú. Vale. Encio Moschiati, sobre la pregunta anterior, contesta en el chat que, vale, en la literatura encontré un par de modos de calcular el envejecimiento, pero todos eran fácilmente objetables. Ujú. El resto ya, vale. Franco Frola nos pide que le pongamos en contacto con otra persona. Como ya has puesto tu correo electrónico, si esa persona está interesada en contactar contigo, pues lo puede hacer, ¿vale? Seguimos con las preguntas y tenemos a Juan Valencia de nuevo Ujú. que te comenta, una de las fibras más usadas suele ser el bambú. Ujú. Te pregunta por qué no lo habéis usado en este ensayo vosotros y cuál es la previsión de crecimiento que consideras tú de las fibras naturales para los próximos años. Bueno, respecto al bambú, bueno, hemos trabajado con bambú colombiano, que es la guadua, que incluso tiene mejores propiedades mecánicas que el bambú chino. El problema del bambú es la impregnación. Es más difícil fabricar un laminado homogéneo con fibra y resina de bambú. O sea, la impregnación es el problema aquí. Entonces es más difícil obtener una pieza.
eh, por ejemplo, o un casco de barco con bambú. ¿Eh? Con bambú me refiero como refuerzo en un material compuesto. ¿Mm? O sea, la impregnación es el problema. Y luego con la previsión de crecimiento de las fibras naturales, bueno, pues parece ser que es exponencial. Es una manera de obtener productos medioambientalmente más sostenibles, ¿no? Se dice que vamos hacia la descarbonización, entonces hay que intentar introducir las fibras naturales. Y de hecho, bueno, pues no sé si, bueno, he comentado, ¿no? Hay una alianza europea para potenciar el uso de fibras naturales y están empresas importantes involucradas. Entonces, bueno, yo entiendo que ese crecimiento va a ser exponencial. De acuerdo. En cuanto al tipo de fibras, has hablado antes de una, esta es una pregunta mía, que es el fiqué colombiano. ¿Qué es el fiqué? Ah, el O fique, el fique. sí, sí, sí. El fique colombiano es una fibra natural. Bueno, todos hemos, seguro que lo conocéis. Los sacos de café colombiano vienen en fibra de fique. Ese es el fique. Es una fibra colombiana. Ajá. Lo que pasa que, bueno, el fique que nosotros hemos utilizado, que hemos conseguido hasta ahora, no era lo suficientemente técnico, ¿no? Para dar unas propiedades mecánicas homogéneas, ¿no? Como puede ser el lino. El lino, sí. El lino que están fabricando en Francia o en Suiza, bueno, pues tiene unas propiedades mecánicas y unos tejidos pues que dan propiedades mecánicas muy homogéneas, ¿no? Es uno de los problemas de las fibras naturales, ¿no? Ese trenzado más o menos técnico. Pero tenéis expectativas en esta materia prima, en esta fibra natural. Sí, pero tiene buenas propiedades, lo que es el hilo como tal. Lo que pasa que en Colombia, por lo menos hasta ahora, no hemos encontrado a nadie que haga un tejido técnico. O sea, que lo trence bien. No sé si el trenzado que habéis visto en las probetas impactadas era como muy vasto, ¿no? Ujú. O sea, falta eso, falta un tejido técnico. Nosotros no fabricamos tejidos, hace falta alguien que lo fabrique de una manera más técnica. De Mm. acuerdo. Rodrigo Páez dice, ¿podrías utilizar un producto repelente de agua a base de nanopartículas? Se colocan por rociado para el acabado final de los productos, pudiendo prolongar la vida útil de los materiales. Pero habría que investigar el comportamiento a largo plazo de los residuos de las nanopartículas utilizadas. Creo que es una sugerencia de... Ajá. Sí, bueno, en el caso de la embarcación, bueno, ahora lo que hemos estado probando son unas nuevas pinturas anti-fouling que tienen partículas, no nanopartículas, pero bueno, pues ciertas partículas de base silicona que lo que hacen es, bueno, aparte de evitar que se peguen los bichos, pues también hidrodinámicamente son mejores, ¿no? Porque reducen esa resistencia al avance. ¿Mm? Sí, ahí hay mucho. Lo que pasa es que las pinturas con eh, introducir nanopartículas en una pintura, bueno, si vas a pintar, pues no sé, un área relativamente pequeña, bien, pero si vas a pintar una embarcación, aunque sea pequeñita como esta, de 4 metros, pues igual se dispara el precio. Bueno, yo sigo con el precio, ¿eh? Aquí nadie pregunta el precio, me parece muy bien. Entonces, bueno, el problema de las nanopartículas y todo lo nano es el precio. Em, si nos quieres hablar de precios, encantados, ¿eh? Una comparativa rápida. Bueno, una de las ventajas que tienen los programas estos nuevos de análisis de ciclo de vida es que además de, bueno, pues de la cantidad que metes de, yo qué sé, de X gramos de fibra de vidrio, bueno, vas introduciendo todos los materiales, el transporte y demás, como he comentado antes, tienes digamos, otra columna que es el precio de cada material, ¿no? Y bueno, pues solo lo que es la embarcación, bueno, primero decir que el kilogramo de la bioresina
Super Sap en este caso vale 16 euros y un poliéster, bueno, pues no llega a 10 euros, ¿no? La fibra mat, que es relativamente barata, es bastante barata, la fibra de vidrio mat, vale 5 euros un metro cuadrado. ¿Cuánto pensáis que vale el lino bueno, digamos, el lino francés? De 5 que vale el mat de vidrio, pasamos a 26 metros cuadrados, ¿vale? El lino, ¿vale? Entonces, si unimos todo eso, mm, el casco de fibra de vidrio más o menos sale por 4.500 euros, ¿vale? Y el casco de fibra de lino vale 15.000, ¿no? O sea, más del doble, casi el triple, ¿no? El triple, el triple. El triple, eso es, 4.500, 4.600 a 15.000, sí. Entonces, bueno, ahí Pero, está. pero también porque el espesor es mayor, ¿no? Bueno, aquí este cálculo lo hemos hecho con el lino, que los espesores son parecidos, 3,3, 3,5. Ujú. Sí que es verdad que el yute es más barato, es bastante más barato, pero viene de la India también, ¿eh? Entonces, bueno, pues la fibra de lino, que parece ser que es la fibra que más eh, puntos tiene para sustituir al vidrio, pues es bastante más cara actualmente, ¿no? O Mm. sea que el argumentario de la sostenibilidad Choca con el precio, eso es. choca bastante con el precio, ¿no? Sí, pero bueno, luego otra cosa es que, bueno, pues que haya políticas que subvencionen ese lino, esa embarcación que es más sostenible, el hecho de tener, bueno, pues un sello medioambiental, bueno, pues también, o bueno, estas embarcaciones van a países como Centro Europa, eh, gente que navega en lagos, Luxemburgo, Suiza, esos tienen mucho dinero, igual no les importa tanto. Mm. Vale. Tenemos otra pregunta de María Sun. Dice, si puedes comentar algo sobre la variabilidad de los compuestos de fibras naturales, acerca de sus propiedades mecánicas, de la rigidez, la resistencia y su influencia en el diseño. Bueno, yo creo que eso ya lo hemos puesto, ¿no? Creo que he puesto todas las propiedades de rigidez y resistencia ¿no? Con la variación, ¿no? Variación estándar. Bueno, en principio las fibras, lo que estoy comentando todo el rato, la de lino es un tejido muy técnico, está muy bien trabajado y no hay apenas variabilidad en las propiedades mecánicas. Otra cosa son tejidos como el yute o el fique, que ya son menos técnicos, ¿no? Pero digamos que las fibras naturales que se están fabricando ya tienen muy poca variabilidad en cuanto a propiedades, ¿no? Entonces podemos diseñar tranquilamente con estas fibras. De acuerdo. Claudia Caro pregunta, durante los 6 meses de inmersión de la estructura en agua de mar, ¿se hizo un estudio de corrosión marina? Y si es así, ¿se observó alguna degradación importante en zonas como las uniones de las distintas partes de la pieza? ¿O no habéis llegado a introducir No piezas? hicimos estudio de uniones. Las uniones normalmente se hacen, pero bueno, con la resina lo que sí que observamos, lo que he comentado un poco antes, que la resina sí hubo pérdida de resina, hubo degradación de la resina, hubo pérdida de color y pérdida de material. Es decir, que el fouling se comía la resina, ¿no? Entonces el fabricante de esta bioresina nos dijo que teníamos que usar, pues por un lado, para no perder color, un aditivo ultravioleta, porque al final, aunque estamos debajo del mar, pues le llega también la radiación solar. Y por otro lado, pues lo que he comentado antes, una pintura antifouling para evitar que todo es flora y fauna marina no ataque al material. Aquí tenemos una zona en el Cantábrico que es cualquier cosa que metas en el agua a los 20 minutos ya tiene bichos, ¿no?
Entonces, bueno, pues sí, es importante proteger a los materiales, pero no solo las fibras naturales, ¿eh? La fibra de vidrio también, ¿eh? Hay muchos problemas de ósmosis, hay que hacer un mantenimiento cada X tiempo. Bueno, y los metales igual, ¿eh? Bueno, yo que trabajo aquí en la zona, en este mundo, pues por ejemplo, para que tengáis una idea, cada 5 años es obligatorio pintar el casco de un barco entero, un barco grande, un mercante, cada 5 años hay que pintarlo. O sea que, bueno, pues que el mar es muy corrosivo. Nos hizo un estudio de corrosión marina. Bueno, eso es lo que hicimos. Pues fenomenal, Alberto. De momento, digo de momento porque siempre suele ocurrir que queda alguna pregunta más mientras vamos cerrando. De momento no tenemos más preguntas. Ajá, Sí que me gustaría agradecer a todos vuestras intervenciones en el día ujú. de hoy y, por supuesto, haber atendido este interesante webinar. Y bueno, pues invitaros a los que no lo sepáis, que el próximo 17 de octubre tenemos un encuentro en Madrid, en Getafe, en las instalaciones de uno de nuestros asociados, de IMDEA Materiales. Y bueno, pues allí vamos a abordar una serie de retos en materiales compuestos, principalmente del sector transporte. Eh, Lamentablemente no contamos con este sector tan interesante como es el naval o el náutico, que también tiene muchos retos, como muy bien estás contando. Pero bueno, tenemos la aviación, el ferroviario y el transporte por carretera, tanto el transporte pesado como la automoción. En los próximos días compartiremos más información en redes sociales y también a través de nuestros correos electrónicos y el mailing, pero bueno, que estéis todos invitados, ¿vale? Esperamos que os haya gustado este webinar y creo que ya me estoy enrollando y no hay más preguntas, o sea que vamos a ir cerrando. Agradecerte, Alberto, tu tiempo y Nosotros que hayas también. querido participar de estos webinars. Ha sido un webinar, la verdad, muy interesante y bueno, pues estoy segura que en el próximo MATCOM, como ya he mencionado anteriormente, vendréis a contarnos más cosas sobre este tema de las fibras naturales en casos tan prácticos como el que nos has presentado hoy. Sí que me gustaría, pues bueno, acabar con un mensaje, que nos des un mensaje a todos los que estemos aquí, un mensaje resumen bueno, un poco lo que nos has planteado y todo lo que estáis trabajando desde la Escuela Naval de Portugalete en este sentido, ¿no? Y cómo ves un poco, pues bueno, las fibras naturales y lo que te ha preguntado anteriormente uno de nuestros oyentes, ¿no? El futuro. Sobre lo que tú quieres hablar, pero un pequeño resumen con el que nos vayamos todos pensando en fibras naturales y ecocomposites. Muy bien. Gracias. Nada, gracias a ti. Mm. ¿Nos haces ese resumen? Ah, que te lo haga. Ah, vale, vale. Te entendía que igual que lo pedías De por un minuto escrito. para Vale, cerrar la vale. sesión. Vale, vale, no te entendía, perdona, Elena. Sí, bueno, las fibras naturales yo creo que son muy interesantes de trabajar, son materiales sostenibles, tienen propiedades mecánicas muy interesantes y se pueden aplicar en muchos sectores, en el diseño y en la fabricación de nuevos productos, ¿no? Y yo, bueno, pues animo a todo el mundo a que trabaje con estas fibras. Mm. Y nada más, y agradeceros a todos vuestra presencia, vuestra paciencia, vuestras preguntas y cualquier cosa, bueno, pues ya tenéis mi contacto. Yo encantado de colaborar bueno, pues transmitir mi experiencia con estos materiales. Ujú. Muy bien. Es que ricasco. Hombre, eso. Vale, pues nada, muchas gracias a todos. Qué ricasco y nada, buena tarde a todo el mundo. Mm. Y
Agur. Cerramos. Eso es. Agur. Cerramos el